Hola a todos y a todas, mi nombre es Judith Aceves. En primer lugar, agradecer a la organización por seleccionar esta ponencia para este congreso. A continuación os voy a presentar una revisión sistematizada del desarrollo de las funciones ejecutivas en educación infantil. ¿Qué son estas funciones ejecutivas? ¿Dónde se ubican? Bien, las funciones ejecutivas podemos decir que son aquellas funciones que son necesarias para el desarrollo de toda persona. Son aquellas que nos permiten establecer objetivos, dirigir nuestra atención hacia unas metas concretas, incluso planificar y crear estrategias para conseguir esas metas, así como plantear soluciones ante situaciones nuevas. Si tuviéramos que ubicarlas a nivel cerebral, las vamos a ubicar en el córtex prefrontal. A su vez, el córtex prefrontal está dividido en tres zonas importantes a destacar respecto a las funciones ejecutivas. Tenemos la corteza frontal dorsolateral, que es aquella que se relaciona con las funciones ejecutivas más complejas, como la metacognición o la conciencia del yo, así como la memoria de trabajo. Tenemos también la corteza orbitofrontal, que está relacionada con procesos afectivos y motivacionales, en el que se sopesa el comportamiento en caso de riesgo, por ejemplo. Se desarrollan los procesos de control inhibitorio, el mantenimiento de las relaciones con la atención también. Asimismo, la corteza frontomedial se relaciona con la regulación de esta atención, con la inhibición de las respuestas, la regulación de estados motivacionales, la preparación para la acción propiamente dicha. Pero estas funciones ejecutivas en relación a la educación infantil, ¿cómo podemos abordarlo? Bien, si atendemos a la educación infantil, podemos, dentro de todas las funciones ejecutivas descritas por diferentes autores, nos podemos centrar en las que aparecen a continuación. Estamos hablando de la flexibilidad cognitiva, la autorregulación emocional, la inhibición, la memoria de trabajo, la organización, así como la capacidad de planificación. Las funciones ejecutivas comienzan su desarrollo desde la infancia. Poco a poco, cada persona va a tener una mayor capacidad para resolver problemas, para controlar su conducta y elaborar estrategias metacognitivas. A lo largo del desarrollo evolutivo, en la población infantil se producen diferentes cambios en el sistema nervioso y en el desarrollo cognitivo. Es verdad que en esta etapa la evolución y el desarrollo es rápido, pero no se produce de manera lineal. Se encuentran hay una serie de periodos sensibles que podríamos destacar como considera Korzeniowski, podríamos destacar diferentes etapas. En la que con cierta educación infantil podríamos decir que hay un punto de desarrollo importante, un periodo sensible de los 4 a los 8 años. En este periodo es donde reside una mayor capacidad para resolver los problemas, para controlar la conducta y además elaborar estrategias metacognitivas. Adentrándonos en nuestro estudio, vamos a describir la metodología a utilizar, los resultados y así como las conclusiones. Respecto a nuestro estudio, hemos llevado a cabo una revisión bibliográfica sistematizada. Lo hemos llevado a cabo a través de una búsqueda booleana en diferentes bases de datos como Web of Science, Google Scholar y Dialnet, pero al mismo tiempo hemos establecido una serie de criterios de exclusión e inclusión. Atendiendo a la muestra de estudio, los participantes en los estudios debían de encontrarse dentro del rango de edad propia de la etapa de educación infantil desde los 0 a los 6 años. Se excluyeron trabajos que pertenecían a otras etapas educativas. La inclusión en revistas científicas. Se incluyeron únicamente artículos que estuvieran indexados en revistas científicas al tratarse de una fuente de datos fiable, ya que han sido evaluados previamente y rigurosamente. Se descartaron aquellos que sí que tenían relación con titulaciones para la obtención de titulaciones, para el grado, el doctorado, incluso publicaciones en repositorios o en revistas profesionales. Trabajos repetidos. Dentro de nuestra búsqueda se encontraron trabajos que estaban en diferentes idiomas y se catalogaban como 2 búsquedas, con lo cual lo redujimos a un único artículo en estos casos. Una mención explícita en las funciones ejecutivas en la educación infantil. En algunos de los artículos tuvieron que ser excluidos por no referenciarse a la etapa de educación infantil en concreto. Así que esta búsqueda booleana nos hizo obtener una serie de cantidad de artículos
en estas bases de datos. En Web of Science 19 artículos, en Google Scholar 39, en Dialnet 3, un total de 61 artículos. Pero si refinábamos esta búsqueda atendiendo a esos criterios de inclusión y exclusión, quedaban recogidos 8 artículos en Web of Science, en Google Scholar 10 y en Dialnet 3. Pero estos 3 de Dialnet ya quedaban recogidos en la búsqueda de Google Scholar, con lo cual en realidad, en lugar de tener 21 artículos totales, tenemos en cuenta que rectificamos respecto a este punto y nos quedamos con un total de 18 artículos. A lo largo del tiempo, si hemos seleccionado los 6 últimos años hasta mayo de 2021, vemos que hay fluctuaciones respecto al número de artículos publicados en el desarrollo, enfocados en el desarrollo de las funciones ejecutivas en educación infantil. Sí que hay una tendencia a la alza y a igualarse en cada una de las 3 bases de datos que hemos descrito. Dentro de toda esta revisión nos encontramos que en realidad no existe una abundante referencia o bibliografía que ponga el foco en educación infantil, aunque sí que hay una tendencia a la alza desde 2019. Es importante tener en cuenta el contexto familiar en el que se desarrolla el niño. Entre los diferentes tipos de crianza es importante tenerlo en cuenta sin necesidad de recaer en la calidad de estos mismos. La evolución de las funciones ejecutivas desde la infancia tiene un desarrollo y hemos de tener en cuenta que al principio, en los primeros meses, se produce una regulación del comportamiento de manera gestual e instrumental. Y a su vez, poco a poco, en los siguientes, a partir de los 4 meses, va evolucionando hasta tener una interacción con el adulto, normalmente con las figuras de apego, en este caso el profesor, la profesor de la escuela infantil o bien la persona de referencia en la familia. Hay que tener en cuenta que en niños y niñas prematuros o prematuras, en el déficit, esta situación les hace tener un déficit en el desarrollo de las funciones ejecutivas, cosa que tendremos que tener en cuenta en las aulas de referencia para poder impactar en un desarrollo eficaz. Es importante tenerlas en cuenta porque son importantes en el desarrollo académico temprano, así como en el comportamiento del aula. Existe una relación entre la motivación y la planificación, con lo cual es un punto que deberíamos de tener en cuenta en las aulas a la hora de poder desarrollar estas funciones ejecutivas. Al mismo tiempo, destacar que es importante tener en cuenta el entorno lingüístico, ya que aparece reflejado en la bibliografía que hay una relación entre el entorno lingüístico bilingüe, entre un entorno bilingüe y la capacidad de las habilidades matemáticas y habilidades de cálculo mental. Existen y se describen algunos programas ya para esta etapa de educación infantil para impactar en el desarrollo de las funciones ejecutivas. A través de juegos sociales es posible estimular la planificación. Sería importante añadir actividades dentro del currículum relacionadas con juegos de ordenador, juegos de artes marciales, yoga, actividades de atención plena. Hay programas que igual tienen eficacia si se realizan de manera manual con papel o si se hacen de manera interactiva, que mejoran la memoria de trabajo. Y hay algunos programas que son específicos a nivel sensorial y a nivel de la educación infantil temprana. Es importante tener en cuenta como herramienta de valoración y de seguimiento el BRIEF-P, que es una herramienta que mide estas funciones ejecutivas que describí al principio de esta charla y es eficaz para esta etapa. Después de esta revisión bibliográfica sistematizada, está claro que tenemos que dar un empuje al desarrollo, a seguir investigando el desarrollo de las funciones ejecutivas en educación infantil y cómo impactar dentro de las aulas. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta pronto.